A mí una de las cosas que más me gustó, me fascinó del practitioner fue el practicar el poder de la influencia, sobre todo en una conversación o en una actuación con otra persona y poder influir, poder hacer cambiar o un estado o en función de un objetivo que tú tengas. ¿Cómo funciona ahí la PNL? ¿Qué hace? ¿Qué herramientas aporta? La PNL, en muchos casos, verdaderamente no ha descubierto nada. Lo que ha hecho es poner sobre la mesa lo que funciona en otras personas. En concreto, la capacidad de influencia tiene mucho que ver con las neuronas espejo. Hay un libro muy interesante que se llama Las neuronas espejo, de Marco Iacoboni, donde explica algo que ya la PNL decía, porque lo veía en los genios que ya lo aplicaban. Y es, por ejemplo, una técnica que se denomina el rapport, de cómo podemos, a través de la imitación, del reflejo, por eso son neuronas espejo, acompañar a una persona para atenderla y intentar entender lo que dice. Esto es muy interesante porque lo que ya estaban haciendo personas como Satir o como Erickson o no sé, otros autores, acompañar a otras personas en su modelo de lenguaje y en su lenguaje no verbal, en otros casos, te das cuenta de que efectivamente estaban diciendo que los seres humanos tenemos unas neuronas que especulan. O sea, es decir, son especulares, nos reflejamos y a través de ellas entonces es cuando intentamos poner en lugar del otro. Entonces la PNL esto lo estaba haciendo desde los principios, de los inicios, desde los años mediados de los años 70, ¿no? Hasta que llegó la ciencia y entonces puso al descubierto que efectivamente los seres humanos tenemos esas neuronas a través de las cuales nos reflejamos, porque es inevitable, ¿no?, poder influirnos mutuamente. Y el cuerpo, ¿no?, también, y cómo afecta el lenguaje no verbal en todo esto. La PNL entrena ese lenguaje no verbal, esa corporalidad, para que todo lo que dices y lo que haces vaya en sintonía, ¿no? El lenguaje no verbal, de una manera muy resumida, yo la definiría como metáforas vivas que tiene que ver con la representación que hacemos con el cuerpo, sea las manos, sea la cara, sea el torso, sea en el propio movimiento, sea de los hombros o de las caderas. Son metáforas que intentan explicar de una forma distinta lo que el lenguaje verbal está expresando. Entonces acompaña de una manera muy interesante, porque en definitiva creo que es así como dicen al menos los neurólogos que funciona el cerebro, ¿no? Hace conexiones que no son lineales y que son como podemos representar como metáforas a la hora de querer expresarnos, son imprevisibles y el cuerpo lo acompaña justamente creando estas, podemos llamar, imágenes ilustradas. Hay un tema que a mí me encanta personalmente y que yo sé que a ti también, a ver. que es el amor. Oh. El amor así en mayúsculas. Sí. El amor conyugal, el amor propio, el amor hacia el otro o la otra, hacia algo más. ¿Cómo interviene la PNL o qué tiene que aportar en todo esto? Pues yo creo que la PNL no conlleva amor. Es una metodología. La PNL es como decir, ¿hay amor en las matemáticas? No. Hay amor en cada individuo que contemple, desarrolle las matemáticas. Pues esto es lo mismo. Yo creo que depende de las personas que hacen PNL, si la hacen con amor o no. ¿Y qué se entiende por amor? Esa es otra cosa distinta, ¿no? Porque la pregunta es ¿desde dónde estás practicando la PNL? ¿Desde dónde estás facilitando la PNL? Y yo entiendo el amor, para definir un poco mejor, y voy a ponerte una metáfora, como un océano, un mar, en donde hay olas con una cresta muy alta, como también profundidades donde apenas llega el sol. Pero no por ello deja de ser el mar, no por ello deja de ser el amor. No solamente hay que ver un aspecto del amor, sino que el amor lo lleva a todo. Y el amor para mí es el valor por excelencia. Y por lo tanto, esa excelencia se puede transmitir con el qué hacer, más que hablar propiamente del amor, sino en el qué estás haciendo es donde va implícito el paquete, digamos, con el mensaje del amor. No hace falta hablar del amor para dar amor. Y entiendo que cuanto más te conoces, quizás estás más preparado o preparada para ofrecer también o ampliar ese amor.
para aquellas personas que, por ejemplo, entienden el amor como lo entendía Platón, que es el sol y es el bien, y como única y exclusiva forma de entender el amor, yo diría que sin entrar en las profundidades no es posible entender lo que es la parte luminosa de luz. De hecho, la vida se crea ahí. Un bebé nace previamente al estar en un sitio protegido por la madre, que es el útero, que es un sitio oscuro. Y por eso se llama luego dar a luz. Si no se ha desarrollado ahí dentro, no es posible saber qué es la luz, no es posible qué es saber el amor. Entonces, bajo mi punto de vista personal, entiendo que hay que pasar por procesos de meterse en el agua y en las partes tal vez profundas de uno mismo para poderlos aceptar, porque ahí es donde te has nutrido, como la semilla que está en la tierra, para luego florecer. El autodescubrimiento, el autoconocimiento, a modo de metáfora, ¿qué sería? Pues mira, me ha venido a la cabeza la metáfora de Descartes, que es la metáfora del árbol, pero voy a hacer una versión diferente. Para mí el descubrimiento, el árbol del descubrimiento sería, pues en primer lugar, donde uno verdaderamente hace crecer las raíces, ¿no? Eso es lo más importante, bajo tierra, como decíamos antes, ¿no? Donde crecen las raíces para luego florecer. Esas raíces, además, yo creo que sería la parte en el autoconocimiento del inconsciente individual. Después sería aquello donde se nutre la tierra, el subconsciente, ¿no? Que es donde nos une a todos con todas las raíces que cada uno tiene. Y luego, cuando ha florecido el tronco, sería el yo, el ego, la propia identidad y única y distinta. Si podemos observar aquí, cada árbol es distinto, cada tronco es diferente, aún siendo a lo mejor de la misma familia, ¿no? Luego las ramas serían los brazos, en donde abrirte al mundo, ¿no? Donde poder expandirte. Las hojas serían por donde respiramos y llegamos al espíritu que somos cada uno de ellos, mirando hacia arriba, ¿no? Creciendo hacia arriba. Y por último, los frutos serían aquello que compartimos con la humanidad, con el resto, ¿no? Para mí esto sería la metáfora que representaría el conocimiento, el autoconocimiento. Oye, qué bien. Muchísimas gracias, me ha encantado. Me ha inspirado Descartes. Ha sido un placer, un honor. Nos has nutrido. ¿Pero en qué sentido? ¿Soy el sol o la tierra? ¿O el abono? Eso ya cada uno. Muchas gracias. A ti, querida mía. Un placer. Gracias. Gracias.